Hola, ¿qué tal, estimados maestrantes? En esta unidad número 2 vamos a estar analizando las teorías y modelos didácticos. Estas partes de las teorías que existen dentro de esta parte del aprendizaje, pues nos dan una explicación de cómo es esta forma que aprende el ser humano. Esta diversidad de teorías de la enseñanza intentan explicar cómo hacer para influir en el aprendizaje de los alumnos. Así también el papel del mediador, en este caso del docente y del educando. ¿Cómo influye o cuál es esta interacción que hay entre estas dos personas que se llevan a cabo dentro del aula esta parte de la enseñanza? Dentro de las teorías que estaremos analizando dentro de esta parte del análisis de esta materia, vamos a hablar acerca de la teoría pues tradicional, en la cual el maestro aquí se basaba en la enseñanza, pero organizaba el conocimiento, selecciona y prepara la materia que ha de ser aprendida, la presenta a los alumnos para que aprendan la disciplina y, en dado caso, aplica el castigo, ¿sí? No hay esa interacción social, no hay ese aprendizaje de interacción con el educando, sino que el docente es solamente quien instruye, quien propicia el conocimiento, quien da esta parte del conocimiento como única opción de aprender. Pero también dentro de estas teorías, esta teoría tradicional nos ayudó a ir perfeccionando en este caso a esos psicólogos, sociólogos, contribuyeron a esta parte de las interacciones y pasaron de esta parte de la memorización, de lo tradicional, de que el alumno solamente estuviera como una persona en donde se modelara la conducta, pero no se modelara el aprendizaje, ¿sí? Se pasa de esta teoría tradicional a una teoría activista de la nueva escuela, en donde parte del reconocimiento de las necesidades e intereses de los alumnos, de la actividad como método didáctico y del deseo de hacer de la escuela no solo una escuela en donde el alumno se llegara a memorizar el conocimiento, sino que también se preparara para la vida y sobre todo la importancia de la vida misma del educando, que esta parte del reconocimiento, de las actividades, lo que se plantea dentro de la escuela, también se ha llevado dentro de su contexto en donde sea aplicable. El carácter vitalista de esta teoría es mejor de estos movimientos es la nueva escuela y exige partir de la realidad y aprender por la experiencia, ¿sí? Sabemos muy bien que a través la experiencia nos data o nos lleva también a poder cambiar esas formas de pensamiento, esas formas de conocer o esas formas de aprender. Entonces, esta teoría nos llevaba o se llevaba más a la práctica de la realidad y aprender a través de la experiencia. Hoy día tenemos un nuevo plan y programa que nos orienta más a rescatar esta característica humanista dentro de la escuela, dentro del aprendizaje. Pues también otra de las teorías es la teoría humanista, que la consideran una de cada ser humano como único y valioso, el cultivo de la libertad a través de la comprensión, de la empatía, de la conducta asertiva que existe entre el alumno, ¿verdad? La visión de conjunto de los componentes que constituyen la persona. También una visión positiva, optimista de la educación, de la enseñanza, manifestando la confianza de la persona, del que aprende también y también del ser humano que se está generando. El deseo de saber y de comprender, así como el desarrollo espiritual crítico, constructivo y de la creatividad. También se ve dentro de esta parte el compromiso, la cooperación que tiene el individuo y la creatividad. El aprecio por la maravillosa, por esta parte de la naturaleza, el aprecio que existe en ella, que promuevan esta parte de la solidaridad, de la responsabilidad, del amor por sus semejantes y clarifiquen esta parte del sentido y los objetivos de enseñanza. También otra de las teorías que existen o hay
es la teoría de la transdisciplinaridad. En ella se ve esta parte de cómo existe los esquemas cognitivos, organizadores del conocimientos comunes, las diferentes ciencias que la crean, así como las creencias firmes del saber, de lo que tiene. ¿Cuáles son estas características? Pues es un rigor científico más argumentado, más considerado para todos los datos existentes desde los puntos de vista posibles, una actitud de apertura que incluye la aceptación de la novedad y de lo desconocido. Se va más a la experimentación, lo inesperado o incluso lo impredecible. También aquí se manifiesta esta parte de la tolerancia frente a las otras ideas distintas a las propias o aún siendo estas opuestas. Y también está la ecoformación, focalizada hacia las relaciones del ser humano como un entorno vital que debe tratar estas relaciones entre las personas y el mundo, la naturaleza, el hábitat, donde está el entorno que forma por lo menos tanto al mismo formador como al que se está formando. Se dice que el término es transmitir este conocimiento, esta reciprocidad en el núcleo del conocimiento, de la parte de las características en donde estas partes de estas teorías nos van a llevar y nos van a aportar mucho a estas formas de cómo el ser humano está aprendiendo, cómo aprendía, cómo se ha ido analizando de los cambios que se ha ido apropiando estos tipos de aprendizajes. Existen también estos modelos que nos van a explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, un modelo didáctico mediador entre lo que es la teoría y la práctica. En el modelo clásico podemos ver cómo se produce un aprendizaje tipo receptivo, con el exceso del verbalismo repetitivo, memorístico, se centra en el proceso instructivo sin prestar atención a la asimilación del aprendizaje. Aparte, el docente y el discente, en este caso, percibe al profesor como un sujeto principal en este proceso, que él es el único quien puede formar. Dentro también de estos otros modelos, el tecnológico, el impacto actual de la revolución tecnológica debe ser tenido muy en cuenta en la didáctica, ¿sí? Porque vemos muy bien que los alumnos siempre están a la vanguardia con esta parte de la tecnología y la cantidad de la información que pueden acceder sobre todo instantemente en un valor al cual debemos de acercarnos y preparar a los estudiantes para tener esa selección adecuada del conocimiento, pero que también va a ser capaz de manejarla y de manipularla. Ni se puede estar en este caso también esta parte de este método tecnológico, pues nos va a llevar a que los alumnos usen esos medios no solo con el fin mismo, pero que tengan esa capacidad didáctica de transmitirla y buscar esas nuevas formas. También está el método comunicativo que se basa en las interacciones y en el fundamento de la teoría de la comunicación verbal y también no verbal, tanto en las relaciones del maestro como con los alumnos entre sí. Esos elementos del acto didáctico que son los mismos de la comunicación que aquí se concretan en el docente, que es el emisor, y el discente, que es el receptor. La materia del mensaje directo, el método, el canal, la técnica que usen, sobre todo el contexto donde se desenvuelve. Este contexto, que será el medio comunicativo con el que se dará este clima del aula para las interacciones sociales. Los modelos constructivistas considera que el conocimiento es función de función de la manera como el individuo crea significados a partir de sus propias experiencias. El aprendizaje como una creación de significados de una actividad mental. Por tanto, estamos en un modelo constructivista. El modelo colaborativo, que hace que los estudiantes se apoyen mutuamente y que contribuyan a las tareas, compartan recursos, avancen colectivamente. Cada estudiante individual puede tener éxito a menos que todo el equipo pues también lo tenga al momento de las interacciones que sean buenas. Se desarrolla también dentro de esta teoría o dentro de este modelo colaborativo, se desarrollan responsabilidades frente a los demás, puesto que se cumplen con tareas en plazos acordados.
así también de manera individual y en colectivo. El éxito los obliga a establecer sistemas de comunicación eficiente, puesto que deben de compartir información frecuentemente. Entonces, estos modelos nos han venido a aportar a esta parte de las interacciones sociales, sobre todo porque nos dan esta parte de el sustento de cómo se ha ido estudiando, cómo ha ido cambiando la educación, cómo han cambiado esas formas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nosotros no podemos replicar esos modelos tradicionalistas que en vez de que lleven al educando a desarrollar competencias, los llevan simplemente a ser una persona que solamente perciba, reciba información y memorice. Entonces, dentro de esta unidad vamos a estar trabajando acerca de estas teorías y estos modelos didácticos que nos van a llevar a comprender un poco más acerca de cómo aprende el alumno.